Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la mesa redonda sobre matemáticas y narración y presentamos en primer lugar a Antonio Pérez de Sanz, que no va a poder intervenir en directo, lo vamos a ver a través del vídeo.
Antonio San es catedrático de matemáticas de la sección jubilados, antiguo director del CENICE y del Instituto de Técnicas Educativas, autor, guionista y presentador de los programas de la 2 Más por Menos de Universo Matemático, director de la colección La Matemática en sus personajes, miembro fundador de Divulgamat, una sección de la Real Sociedad Matemática Española dedicada a divulgar las matemáticas, y autor, entre otras publicaciones, de Más por Menos en edición libro, Metacuentos, El caso de Newton, y a lo que incorpora también su labor como guionista de Raíz de 5 en Radio 5. Y sin más, espero que aparezca ahí. Sí, ya está por ahí. No se oye. Un saludo muy cordial a Carlos. No sé si hace eco. A Clive Larmino y a Rubén Pérez felicitarle por su reciente libro. Si se oye bien, como yo tengo una tendencia a enrollarme, había preparado unas diapositivas por aquello de obviar la distancia y os voy a contar, a relatar un poco cómo veo yo la confluencia entre matemáticas y narración. Si os parece, paso a ello. Estoy en Cabranes, no estoy muy lejos, pero el COVID me ha impedido estar en presencia con vosotros, que es seguramente lo que más me hubiese apetecido en este momento. Mi primera confluencia entre matemáticas y narración, que parecen dos mundos antitéticos por aquello de que la gente piensa que los matemáticos somos ágrafos, que no entendemos de palabras, por aquella dicotomía ciencias y letras, pues fue hace ya veintitantos, casi 30 años, bueno, más de 30 años, porque fue en un curso de lectura de la imagen y de medios audiovisuales de la UNED. Fue el segundo año que lo impartía la UNED y yo, muy optimista, me apunté. En este máster, porque ahora es un máster, se hablaba no solo de lectura de la imagen, sino también de la creación de medios audiovisuales. Y en concreto cómo se hacía un guión y cómo se llevaba a la práctica. Y yo recuerdo de este curso, me dejó impregnado, uno de los mensajes claros es qué estructura debe tener un guión televisivo, un guión audiovisual. Y la síntesis era tensión, relajación, tensión, relajación. Yo con mi mente matemática automáticamente lo reduje a eso que estáis viendo, confío que lo estáis viendo, que son ondas sinusoidales. Un buen relato audiovisual de matemáticas o de cualquier otra cosa tiene que tener una estructura que se parezca a esas ondas audiovisuales combinadas. Si las combinamos mucho, nos quedarán ondas de Fourier. Esa fue mi primera confluencia. De ahí hice un corto con los alumnos, creé un grupo de cine en el instituto con alumnos de 16, 17 años. Hicimos un corto que se titulaba El huevo, algún documental de naturaleza. Y la última confluencia, por aquello de cerrar el círculo, ha sido en la radio, en Radio 5, en el programa Raíz de 5 de Santi García Cremades. He tenido durante 3 años una sección que se llamaba Latidos de Historia. Era una especie de Nieves con Costrina, pero de matemáticas. Y fruto de esa colaboración han sido más de 50 guiones radiofónicos de 5 minutos enlazados con el tema del programa. Os he seleccionado, porque quizá vale más un ejemplo que 1000 palabras, uno que se emitió en febrero del 2018, antes de la pandemia, que se titulaba el programa genérico Matemáticas en la Segunda Guerra Mundial. Yo, para coger este tema, dije, a ver, matemáticas en la Segunda Guerra Mundial, pues podemos hablar de Turing y de su máquina Enigma, pero hay otras matemáticas que se nos han ocultado. Yo estudié en la Complutense, estudié topología y estudié teoremas y resultados de Hausdorff y nunca supe quién era Hausdorff y cómo murió. Entonces dije, bueno, pues estructura de un guión. Vamos a hablar de las matemáticas en la Alemania nazi, de Hausdorff, que es el padre de la topología, uno de los matemáticos más potentes del siglo XX, y vamos a hablar de los crímenes nazis, en un programa de 5 minutos. El reto era cómo atraer la atención del oyente desde el principio. Es decir, yo no puedo contar que Hausdorff es el padre de la topología porque se van todos los oyentes.
La pregunta es, ¿quién conoce a Felix Hausdorff? Muchos matemáticos ni saben quién es. ¿Quién conoce la represión nazi de matemáticos y científicos en Alemania? Mi objetivo, informar y generar empatía y, sobre todo, emocionar. Cualquier relato, cualquier narración audiovisual o impresa de matemáticas o de cualquier otro tema tiene que perseguir la emoción. Os lo voy a poner porque son 3-4 minutos y creo que es autoexplicativo cómo se genera esa estructura del programa. Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto. Bonn, Alemania, 26 de enero de 1942. Félix es el primero en ingerir los barbitúricos, en cantidad suficiente para acabar con su propia vida en menos de una hora. Charlotte, su esposa, le mira atónita, incapaz de comprender cómo han llegado hasta ese punto. Edith, la hermana de Charlotte, estalla en un llanto desconsolado. Ahora Félix ofrece los medicamentos a Charlotte y ella también los traga. Y después consiguen calmar a Edith y entre sollozos y lágrimas ella los toma igualmente. Es la única solución digna, se dicen los unos a los otros, pero las palabras están huecas, carentes de significado y sirven de poca ayuda. La primera en desvanecerse es Edith. El matrimonio Hausdorff muere poco después, cogidos de la mano. Así narraba Álvaro Lozano el suicidio de uno de los matemáticos más brillantes del siglo XX y de su familia, víctimas de la asfixiante opresión del régimen nazi en Alemania. El relato, titulado La última hora de Felix Hausdorff, fue ganador en 2006 del segundo concurso de relatos cortos de Divulgamat, el portal divulgativo de la Real Sociedad Matemática Española. Hausdorff revela en una carta de despedida a su amigo Hans Wollstein la causa de tan tremenda decisión. Cuando reciba estas líneas, los tres habremos resuelto el problema de otra forma. Lo que se ha hecho en contra de los judíos en los últimos meses despierta ansiedad, con fundamento de que no nos dejarán seguir viviendo en una situación soportable. En su antes preciosa y cuidada casa de la Hindenburgstraße, ahora en estado ruinoso marcado con la estrella de David que identificaba los domicilios de los judíos, sin cristales y compartida por obligación del Reich con otras familias judías, el profesor Hausdorff, que tiene 73 años, ha recibido la fatídica carta oficial. Su deportación al gueto de Endenich se producirá en pocos días. Endenich era solo una parada camino de los campos de concentración del Este y de una muerte segura. La Universidad de Bonn, que le había obligado a jubilarse en 1935, como a tantos profesores judíos, había conseguido frenar un año antes su deportación a Kreuzberg, con el resto de la población judía, pero ahora el propio decano corre riesgo si se presta a ayudarles. Félix comunicará su terrible decisión a su amigo, el profesor Erich Bessel, el 22 de enero. Esto es una locura. ¿Cómo pueden deportarle a usted a un campo de concentración? Usted que ha hecho tanto por la matemática en Alemania. Ha de ser un error. Tiene que haber alguna solución a toda esta insensatez. Mi querido amigo, solo nos queda una solución digna. Le contestó Hausdorff mirándole fijamente a los ojos. La decisión estaba tomada. Desde hacía unos meses, las autoridades nazis les habían obligado a coserse en sus abrigos la estrella amarilla de 6 puntas que identifica a los judíos, aunque solo Félix lo era. Charlotte y Edith eran luteranas. Félix y Edith habían sido agredidos en la calle y Charlotte sufría una fuerte depresión. Para combatirla, un médico amigo le proporcionó una buena cantidad de pastillas de Veronal, un potente barbitúrico. Las visitas de los médicos a enfermos judíos no eran muy bien vistas. Desde la llegada de Hitler al poder en 1933, los profesores judíos de todas las universidades recibieron agresiones, primero verbales, luego físicas, hasta que el decreto de 7 de abril de restauración del servicio civil los expulsó de todos los cargos públicos, incluidos los docentes. El prestigio internacional de Hausdorff, conseguido tras la publicación de su obra Fundamentos de la teoría de conjuntos, la piedra fundamental de la topología, le permitió seguir ocupando su despacho hasta 1935. Desde entonces, sus condiciones de vida fueron cada vez más penosas.
El régimen nazi le llevó irremediablemente a la única salida digna posible, y no fue el único matemático víctima de la barbarie nazi. La lista se amplía hasta al menos 10 asesinatos. En 1941, los nazis, tras tomar Lwów en Polonia, perpetraron en la universidad una masacre en la que fueron asesinadas 45 personas, entre profesores y científicos, varios de ellos matemáticos. El notable matemático polaco Stefan Banach se libró de la muerte gracias a los piojos. Sí, han oído bien, a los piojos. Desde el otoño de 1941 y hasta el final de la ocupación alemana en julio de 1944, Banach fue uno de los privilegiados que se prestó, para salvar su vida, a alimentar piojos con su propia sangre en el Instituto Bacteriológico de Weil. Esto le acabó provocando una degradación física considerable que le llevaría a la muerte en 1945. A veces, ni las matemáticas consiguen detener la estulticia y la perversión de algunos humanos. Con estos latidos de historia de Antonio Pérez Sanz terminamos estos latidos de historia tan especiales donde hemos escuchado la historia de Felix Hausdorff, el que inventó la topología, y también de Banach con su teoría de la medida, matemáticos que sufrieron durante la guerra. Bueno, lo interesante de este guión es cómo se estructura, ¿no? No es tanto el contenido, que también es importante y es interesante, sino cómo conseguimos darle una estructura que atraiga, que mantenga la tensión. Eso de tensión-relajación es relativo, la tensión aquí es desde el principio hasta el final, y que consiga los objetivos que nos hemos fijado. Volviendo un poco hacia atrás, y ya voy muy deprisa, mi segundo encuentro entre matemáticas y narración fue directamente audiovisual, y fue en televisión española, o sea, en el núcleo duro del medio audiovisual en España. Y el reto era narrar conceptos e ideas matemáticas. Fue un proyecto que presenté al director de la televisión educativa en el año 95, y así nació la serie de documentales titulada Más por Menos, formada por 13 documentales de matemáticas, en las que lo primero que tuve se realizaron entre el 95 y 96 en Prado del Rey. Yo era el guionista, el presentador, el que orientaba las animaciones, porque el resto del equipo no sabía de matemáticas, claro. La idea era, ¿qué estructura le doy para hablar de conceptos puros matemáticos? Ahora veréis qué conceptos. Pues cogí un modelo muy clásico, y es el modelo de Se ha escrito un crimen. Es decir, un modelo en el que lo que ejecutaba era la sorpresa, la observación, la explicación y el autodescubrimiento por el espectador. Y curiosamente, cuando se lo planteé al director de la educativa, me dijo, pero ¿cómo vamos a hacer programas de matemáticas? Eso se nos tirará la audiencia. Bueno, a ver, un tío hablando con una bata y una pizarra. Yo dije, ¿para qué quiero una bata para hablar de matemáticas? Si es más, no quiero ni una pizarra. Y así nacieron pues, estos programas en los que tienen una estrategia de comunicación clara. Lo primero es buscar un punto que sea sorpresivo. Y de ahí nacieron estos 12, 13 programas, porque aquí falta uno que habla de las matemáticas electorales. Y fijaros que cubren aspectos muy, muy complejos de las matemáticas, desde movimientos geométricos, la geometría se hace arte, hablando de arte y matemáticas, el número áureo, que fue el programa piloto y gracias al cual convencí a los de Televisión Española, el mundo de los espirales, números, es decir, estructuras narrativas sobre conceptos matemáticos. Y bueno, no fue tan mal, la audiencia no solamente cayó, sino que la aventura del saber, los jueves, que es cuando se emitían estos programas, subía de audiencia. Y la gente encima interactuaba y hacía preguntas, ¿no? El tercer encuentro se produjo con motivo del año 2000, el Año Mundial de las Matemáticas, y ya fue mucho más serio, fue también en televisión, y fue hablar de historia de las matemáticas, de personajes notables de la historia de las matemáticas y de conceptos que son claves en la historia de las matemáticas. Y ya con un formato de documental típico para vender a otras televisiones, 25 minutos, etc. Y no solamente eso, sino que gracias a estos programas conseguimos un Dragón de Oro, consiguió Televisión Española, un Dragón de Oro en el Festival de Cine Científico de Pekín de 2001-2002. Y quería contaros cómo se estructura. O sea, uno de mis grandes en la historia era
¿Cómo consigo hacer un programa en televisión española, televisión generalista, sobre Gauss? ¿A quién le va a interesar? ¿O cómo hago que sea interesante? Pues la estructura es bastante clara. Dije, no puedo empezar diciendo quién es Gauss, sí que voy a empezar hablando de algo que en apariencia no tiene nada que ver. Herschel es un astrónomo aficionado, era músico en una capilla en Inglaterra, y Urano. El descubrimiento de Urano es un descubrimiento casi matemático. A partir de ahí enlazo con una ley de Titius-Bode que dice dónde deberían estar situados los planetas y dónde nos falla uno, entre Marte y Júpiter, el planeta perdido. Y a través de esa trama, veis que hay como una trama policial, ¿dónde estará ese planeta perdido? ¿Quién lo descubre ese planeta? Al final es Ceres, es uno de los asteroides. Gauss es el descubridor. Y eso me abre la puerta a todas las aventuras y todas las aportaciones de Gauss al mundo de las matemáticas, eso sí, con un alarde de infografía para que el tema no sea literalmente aburrido. Y igual que Gauss, pues desfilaron por allí la historia de las cifras, Pitágoras, que fue el premio en China, Euler, que no está claro que sea una superestrella para un público no aficionado, Newton y Leibniz, el caos, la teoría del caos y los fractales, las matemáticas en la Revolución Francesa, Fermat. Antes de que la BBC hiciese su documental de Fermat, la televisión española y yo ya habíamos hecho uno. Las historias de Pi y uno que en la web de televisión española se ha caído, no sé por qué, del conjunto, que son la historia de las mujeres matemáticas. Y ya, muy breve para terminar, mis excursiones no se limitan al audiovisual. Hice libros y por eso quería hablar con Carlos, y es una pena que no haya podido estar ahí presente. Mi primera aventura de la empresa fue sobre cuentos infantiles y juveniles. Fueron 3 tomos de matecuentos, que son cuentos con problemas. Y lo difícil de escribir para jóvenes es precisamente encontrar el tono, el lenguaje y el tema que enganche. Porque el objetivo fundamental es que al final los jóvenes leyesen literatura, pero al mismo tiempo resolviesen problemas de matemáticas, para romper ese binomio falso, ciencias y letras. Pueden ir juntos. No nos salió tan mal, los hice a medias con mi amigo Dino, que era un compañero del instituto, y de esta colaboración nacieron más proyectos. Y no nos fue mal porque la editorial nos emplazó a hacer otros tres tomos. La penúltima experiencia, todo el mundo pasa de un guión literario a un guión audiovisual. Yo tuve que hacer el camino contrario porque Televisión y Espasa Calpe me plantearon pasar a hacer en un libro la primera serie de documentales, más por menos, y así nació un texto impreso. Y ahí ves las diferencias que hay entre un relato literario, un relato de novela, de libro, de divulgación, y el lenguaje audiovisual. Descubrí la diferencia en Tempus y, bueno, pues fue una experiencia bastante positiva. Y la penúltima, dimos el salto y en lugar de ya divulgación nos metimos directamente con una novela de intriga, de historia y de matemáticas en la que el protagonista son las matemáticas. Se llama El orden de Newton y es una novela negra. En su momento estuve pensando en presentarla en la Semana Negra de Gijón, en el año 16-17. Y el misterio está en la estructura. Eso que tengo ahí, la estructura que le dimos a la novela después de muchas vueltas, Quino y yo, me parece a la escalera que hay en el Museo del Pueblo Gallego en Santiago, que parecen 3 escaleras, parece una escalera espiral de caracol, pero son 3 escaleras. Pues concebimos la estructura y fue bastante cambiante, tuvimos que meter muchísimos cambios porque nos compró la novela RBA, aunque luego al final no la publicó, de tres épocas, 3 personajes que confluyen en la misma solución de un problema. Al final, el final del libro es la solución de un problema matemático, encontrar el segundo punto del teorema de Fermat, que es donde está enterrado el oro de los nazis. La novela tiene mucho misterio y no tenemos tiempo. Si alguien quiere saber, luego en el coloquio puedo decirle algo. Y ahora estoy en otro proyecto que es Matemáticos a Contracorriente, que son matemáticos que vivieron y desarrollaron su obra a contracorriente del momento histórico que les tocó vivir. Y son relatos novelados,
una mezcla entre ficción, biografía y matemáticas que nos aproximan con cariño a estos personajes. Y hasta aquí llego. Luego, si hay alguna posibilidad de participar en el diálogo, pues me apuntaré. Vale, muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a presentar al resto de los componentes de la mesa, pues la presentación de Antonio fue un poco rápida debido a que se conectaba e igual fallaba el asunto. Tenemos con nosotros a Marta Macho, profesora de Topología de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, colaboradora y responsable de distintas páginas web relacionadas con la ciencia y con las mujeres y la ciencia y las matemáticas, y mujeres y matemáticas. Y yo quiero resaltar fundamentalmente de su actividad, su activismo en la visibilidad de las mujeres que hacen matemáticas y las mujeres que han estado haciendo matemáticas totalmente desconocidas. Y por este trabajo, entre otras cosas, pues le ha tenido varios premios relacionados con la igualdad de la Universidad de Alicante, el Emakunde y la medalla de la Real Sociedad Matemática Española. Quería leer un par de cosillas sacadas de una de sus publicaciones sobre la relación entre matemáticas y narración, y voy con ello. Resaltar el valor del ingenio y la intuición en matemáticas y la necesidad de la estructura y planificación en la literatura frente a la consideración habitual de las matemáticas como ente frío, sujeto a unas reglas preestablecidas y con poco espacio para la imaginación, y la literatura concebida como espacio de creatividad, inspiración y emoción. En definitiva, unir y crear textos literarios y matemáticos para disfrutar y aprender con una mente abierta y deseo de aprender. Bueno, paso a presentar a Carlo Frabetti. Carlo Frabetti, escritor y matemático, creador y guionista de La bola de cristal en Televisión Española, que seguro que os suena de haberlo visto alguna vez, y autor de multitud de libros relacionados directamente con la ciencia y especialmente con las matemáticas, algunos de ellos Malditas Matemáticas, El Gran Juego, La Torre de Hanoi, El Huevo o la Gallina. Bueno, en fin, tiene multitud de publicaciones. Su planteamiento, que yo voy a intentar resumir, después el que me corrija, es la matemática como enriquecedora de la literatura, incorporada como parte sustancial de las historias y no como una anécdota, y como herramienta eficaz de la imaginación. En definitiva, como una aventura intelectual y estética que ofrece una visión del mundo coherente y gratificante. Y por último, Rubén Pérez, profe de matemáticas del Instituto Matajove de Gijón, divulgador, autor recientemente incorporado a la escritura creativa, y su visión fundamental sobre la incorporación de la narración o de la literatura o de ambas cosas a lo que puede ser las matemáticas concebidas como asignatura, es decir, como elementos didácticos a utilizar directamente en las aulas. Y sin más, cedo la palabra a Marta. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues encantada de estar con compañeros tan queridos. Bueno, voy a ser breve, espero por si acaso luego surge algo, pero quiero un poco hablar de algo que ya he comentado en la charla anterior, que es del grupo Ulipo. Lo quiero hacer porque es bastante desconocido en general en el Estado español, o quizás lo voy a decir mejor, poco conocido fuera de Francia, porque es un grupo, Ulipo significa Ouvroir de littérature potentielle, obrador de literatura potencial, y me gusta lo que hacen y cómo lo hacen. Y de hecho busco Ulipo en casi todo lo que leo. El grupo Ulipo fue creado por un escritor, Raymond Queneau, y por un ingeniero, François Le Lyonnais, que querían experimentar la literatura
a través de lo que ellos llamaban las contraintes, constricciones, trabas, intentando escribir bajo traba matemática. Una de sus ideas era que intentaban abolir la idea precisamente de que la literatura surge del azar prácticamente, de la emotividad, de la imaginación y obligar a escribir con determinadas restricciones para potenciar una escritura diferente. Eso es un poco las propuestas del Grupo Oulipo. En el Grupo Oulipo, algo que me gusta también mucho es el juego. Juegan mucho. Esta propuesta de restringir para escribir tiene una parte cómica. Me gusta el juego y me gusta reírme, además. Lo digo porque os voy a dar un ejemplo de algo que no tiene nada que ver con las matemáticas, pero tienen una de estas trabas que es poemas de metro. ¿Y en qué consiste un poema de metro? Pues tú piensas tu poema mientras el metro está en marcha y cuando se para en una estación tienes que escribir el poema. Pero está prohibido pensar mientras está parado y escribir mientras está en marcha. Hay unos poemas de bar en los que mientras bebes la cerveza piensas y luego cuando paras de beber escribes. Cuanto más avanzas en la escritura, los poemas son mucho más jugosos, ¿no? Como os podéis imaginar. Bueno, pues esta parte cómica, esta parte de jugar y de jugar con la literatura y de jugar pues con distintos conceptos, a mí me parece realmente hermosa. Y parte de estas trabas que ellos utilizan no siempre son matemáticas, pero parte de ellas son matemáticas. Hay muchos libros que probablemente conocéis que tienen restricciones oulipianas, es decir, el Grupo Oulipo está formado por un cierto número de personas, creo que en este momento son 41, hay 2 personas de habla hispana, uno es un español, un catalán, que es Pablo Martín Sánchez, y el otro es un argentino, que es Eduardo Berti, y no hace falta pertenecer al Grupo Oulipo para escribir escritura oulipiana, ¿no? Escribir Oulipo significa escribir con una restricción. Y os voy a dar un par de ejemplos para que quizás entendáis la idea. Y os animo a escribir incluso. Hay un último, no sé si habéis leído el texto de Hervé Letellier, La anomalía. Es un texto que ha aparecido recientemente, ha sido premio Goncourt en España y en Francia. Letellier tiene formación matemática. Parte de las personas que escriben en Oulipo tienen formación matemática. Y esta anomalía, no sé si lo habéis leído, no os quiero descubrir nada, es un avión aterriza y un mes más tarde aterriza el mismo avión con exactamente los mismos pasajeros. Y en esta novela emocionante hay una parte matemática importante. Pero además, Letellier utiliza trabas oulipianas durante el texto que están escondidas. Una parte de este juego oulipiano es que un buen autor oulipiano tiene que contar la traba que utiliza cuando termina su texto, porque hay una lectura lineal, la que podríamos hacer cualquier persona, como cuando ves a un museo a ver un cuadro y miras el cuadro de manera completamente inocente, y luego está esa parte donde te pueden explicar qué hay alrededor del cuadro. Pues si tú haces una lectura sin saber cuál es la traba y haces la lectura conociendo la traba, la lectura es completamente distinta y puedes disfrutar de relecturas diferentes. Hay verdaderas obras de arte en la literatura oulipiana. Y os voy a contar, creo que quizás con esto para empezar, pues ya termino, porque he contado alguna traba en la charla anterior. Michel Audin es una matemática perteneciente al Grupo Oulipo, que aparte de geómetra es una escritora extraordinaria. Ella ha escrito mucho, sobre todo sobre la Guerra Mundial y sobre el papel que tuvieron los matemáticos en la Guerra Mundial. Es una gran historiadora. Y ha escrito un libro también sobre una matemática que es Sofía Kovalevskaya, y le interesa mucho también escribir sobre la Comuna de París, el movimiento revolucionario de 1871, creo, que tuvo lugar en París en aquel momento, donde la ciudadanía tomó el poder, ¿no? Y tiene, para comprender mejor lo que es un texto oulipiano,
ella mantiene una página sobre la Comuna de París y tiene en particular un texto que se llama Me que conti, está en francés, pero es Mayo, que es no me acuerdo cómo se dice, no me acuerdo ahora la palabra en castellano, bueno, es una calle en París, y teje una historia sobre la Comuna de París utilizando de manera paralela un teorema matemático, que es el teorema de Pascal. Ella escribe el teorema de Pascal, es un teorema que dice, lo voy a decir rápidamente, que cuando se tiene una cónica, por ejemplo una elipse, y se inscribe dentro un hexágono, ciertos puntos están en línea recta. Se hacen cierto tipo de historias matemáticas y el teorema dice que hay 3 puntos que están en línea recta. Bueno, pues lo que ella hace es ir contando el teorema de Pascal e ir contando la historia de la Comuna al mismo tiempo. Y cada punto, cada recta, cada razonamiento matemático que utiliza para demostrar el teorema de Pascal le ayuda a introducir un personaje nuevo y a contar qué estaba sucediendo en aquel momento en esa revuelta de la Comuna de París. Cuando termina el teorema matemático, hay un punto, el punto que terminaba, tenía que acabar alineando, y ese punto se descubre quién es la narradora de esta historia, que es precisamente Sofía Kovalevskaya. Bueno, contado de esta manera, no sé si me he sabido explicar bien lo que es esta historia, pero es tejer, es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Una historia paralela de matemáticas y de literatura donde todo encaja perfectamente y es hermosísimo. Para quienes nos gustan las matemáticas, bueno, el teorema de Pascal es un teorema geométrico bonito. A quien le gusta leer, esta narración es maravillosa, aun no sabiendo que está construyendo el teorema de Pascal, porque ella lo dice, pero lo dice al final, y la combinación de ambas cosas es hermosísima. Así que, bueno, os invito, si os apetece y si no lo conocíais, a descubrir estos textos eulipianos, y de verdad que es literatura bella y sorprendente. Muchas gracias, Marta. Bueno, Carlos, cuando quieras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. A mí me ha preocupado siempre, de una manera muy especial, la excesiva separación, la excesiva dicotomía entre lo que se entiende por ciencias y lo que se entiende por letras, ¿no? De hecho, gran parte de mi evolución como persona y como escritor empezó cuando a los 13 años de edad, una edad muy temprana, me vi obligado a elegir entre ciencias y letras para proseguir mis estudios, lo cual, por ejemplo, supuso que yo no estudiara griego. Lo estudié luego por mi cuenta, porque creo que conocer el griego es fundamental, incluso para un científico, ¿no? O sobre todo para un científico, diría. Y durante toda mi vida como escritor, supongo que azuzado un poco por este trauma inicial, he intentado trabajar en la dirección en la modesta medida de mis posibilidades y en el marco de mi producción, digamos, suavizar o intentar neutralizar en la medida de lo posible esta dicotomía, ¿no? Y en este sentido, tal vez lo más ilustrativo que puedo contar es una anécdota personal que me ocurrió a mediados de los años 90. Yo publicaba mis novelas, tanto supuestamente infantiles como supuestamente para adultos, en una editorial que formaba parte de un grupo que editaba también libros de texto. Y un día estaba departiendo con mis editoras de narrativa, y bajó alguien del piso de arriba, donde hacían los libros de texto, y me propuso que hiciera un libro para segundo de la ESO.
y bueno, me pareció interesante, me dije que sí, me pasaron el programa, el currículo, y ciñéndome escrupulosamente al currículo, hice un libro de texto, pero procurando que no fuera una exposición fría y mecánica de los conceptos, sino intentando darles un poco de vida, de dimensión narrativa, precisamente, porque en última instancia aprendemos mediante relatos, incluso las ciencias, incluso las matemáticas, las aprendemos mediante relatos, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los niños y los adolescentes. Es absurdo intentar apelar de manera directa a una capacidad de abstracción que todavía no tienen muy desarrollada, y es mucho más razonable explicarles los conceptos matemáticos, los conceptos científicos en general, partiendo de situaciones concretas que pueden entender y reconocer con más facilidad, e ir abstrayendo progresivamente hasta llegar a los conceptos más abstractos. Entonces, bueno, hice un libro de texto, ya digo, ciñéndome escrupulosamente al programa, pero procurando que hubiera algunos elementos, algunos referentes que facilitaran el llegar a ciertos conceptos abstractos. Lo llevé, y a los pocos días me llamaron diciendo que aquello no era un libro de texto, y me dijeron literalmente, fue un auténtico shock, fue un trauma como el de mi juventud al tener que elegir entre ciencias y letras. Me dijeron, es un libro divertido. Claro, yo alegué que lo contrario de serio no es aburrido, ¿no? Que divertido es lo contrario de aburrido, pero y que podía ser divertido y ceñirse al programa, como ha dicho, pero no quisieron saber nada. Incluso me dieron indicaciones muy precisas de lo que tenía que quitar, ¿no? Lo que tenía que podar para que aquello se convirtiera en un libro de texto comilfo. Con gran dolor recorté todo lo que me decían, pero no tiré nada. Por supuesto, los escritores nunca tiramos nada, todo se puede reciclar. Y entregué el libro de texto convenientemente podado, lo aceptaron, me lo pagaron muy bien, pero yo me quedé muy insatisfecho. Y con todos los descartes, que para mí era lo más interesante de mi trabajo, hice una novelita y la llevé al piso de abajo, donde me publicaban los libros de narrativa. A los pocos días me llamaron diciendo, esto no es una novela, esto va de matemáticas y los niños aborrecen las matemáticas, entonces no tiene ningún sentido. Yo pensé que en aquella época era todavía un poco ingenuo, creía que los editores sabían lo que decían. Guardé el libro en un cajón y me olvidé de él. Pero tuve la suerte de que el año 2000, algunas y algunos lo recordaréis, fue el año mundial de las matemáticas. Y con ese motivo me llamaron de la editorial y me dijeron, oye, ese libro absurdo que hiciste, pues que no se va a vender en absoluto, pero queremos hacer algo conmemorativo, digamos, ligado al Año Mundial de las Matemáticas, de forma puramente testimonial, lo regalaremos, en fin, ya veremos qué hacemos. Pero aquella cosa que trajiste hace unos años, pues vuélvela a traer y lo consideraremos. Lo llevé y lo publicaron y se convirtió... Yo he publicado unos 120 libros a lo largo de mi vida. Pues bien, de este libro, que se llama Malditas Matemáticas, he vendido más ejemplares que de los otros 119 juntos en todo el mundo. Se ha traducido a 20 y tantos idiomas. Yo mismo no entiendo el éxito, pero sí que me reafirmó en una idea que considero básica, y es que la simología, la similitud etimológica entre relacionar y relatar no es casual. Relatar es una forma de relacionar, de establecer relaciones, que es lo que hace básicamente la ciencia y muy especialmente las matemáticas, relacionar conceptos, y nuestra actividad racional en general, ¿no? La lógica consiste en esto, en
a partir de unos datos, relacionarlos de una forma coherente que conduzca a unos resultados. Y relatar es construir con una serie de elementos una historia que tenga sentido. Bueno, pues en nuestra cultura estas dos cosas que deberían ir muy juntas, relatar y relacionar, las hemos separado, las hemos convertido en cosas que parecen casi antagónicas. Incluso hablamos de ciencias y humanidades, ¿no? Como si la ciencia fuera menos humana que no sé, que la historia o que la geografía. Y en esencia esa es mi visión. Yo me dedico fundamentalmente a la divulgación científica y a la mal llamada literatura infantil, y no veo mucha diferencia entre ambas actividades. Cuando intento divulgar, que en última instancia es intentar poner una idea un tanto abstrusa o que pertenece a un campo especializado a nivel de un público general, pues en última instancia utilizo los mismos recursos que cuando construyo una historia, ¿no? Y en fin, no pretendo ni pienso que sea la única fórmula, pero sí creo que es algo que siempre deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que cuando contamos una historia debemos buscar la coherencia interna, la lógica en última instancia, y cuando exponemos una idea también hemos de procurar relatarla de la forma más asequible y amena posible, ¿no? Y básicamente eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Rubén, cuando quieras. Bueno, buenas tardes, noches a todos, gracias por venir. A ver, cuando me invitaron a participar en esta mesa redonda, con Marta, con Antonio y con Carlos, pues me sentí un poco pequeñito. Yo no soy divulgador de su nivel, no tengo tantísimas publicaciones, pues lo único que he hecho ha sido publicar una novela, pero de lo que sí tengo experiencia, que ya son más de 20 años, es de ser profe de matemáticas. Yo soy matemático, profe de matemáticas en secundaria, y es lo que hago pues todos los días. Me ha hecho gracia el comentario de Carlos sobre el libro de texto que le rechazaron, porque yo hace muchos años que pienso que me gustaría escribir un libro de matemáticas como los libros de texto de inglés que yo estudiaba en el cole, donde te contaban la aventura de una familia, o eran John y Sally, o eran Arthur y Mary, que les iban pasando un montón de cosas. En cada capítulo te contaban una historieta de ellos, pero luego te iban metiendo toda la gramática del inglés y tal. Y los libros de matemáticas no son así, son esencialmente un coñazo insufrible. De hecho, en mi instituto hace años que no usamos libros de texto, nos los hacemos nosotros. Digo esto porque desde una perspectiva puramente educativa, la narración y la literatura tienen mucho que hacer en las clases de matemáticas. Nunca había pensado en lo que comentaste, Carlos, sobre la relación, entre relación y narración y relato. Nunca lo había visto desde esa perspectiva, pero sí que es verdad. En las clases de matemáticas podemos y debemos utilizar la narración y la literatura de muchos modos. Yo, si os puedo contar mi experiencia personal, yo empecé utilizando textos históricos como introducción a las clases a los temas de matemáticas. Hace como 20 años o así se puso muy de moda los planes de lectura dentro de los institutos para reforzar la competencia lingüística, lo cual me parece muy bien y a mí me parece una idea estupenda. A mí lo que se me ocurrió es que eso yo lo podía llevar a cabo introduciendo cada tema con un texto que leíamos en clase y comentábamos, en el que se hablase de historia de las matemáticas. Yo cuando estaba en segundo de carrera, una muy buena amiga, Nuria Joglar, matemática, que trabaja en la Complutense, asturiana, vino de vacaciones y nos veíamos como todos los veranos, me recomendó una conferencia de Miguel de Guzmán, que venía a la Facultad de Biología de Oviedo, y la verdad que me quedé fascinado con lo que decía aquel señor. Entre otras cosas decía que la historia de las matemáticas era fundamental para su enseñanza y su aprendizaje, y yo le compré el relato plenamente.
Luego también lo que he intentado es utilizar la infinidad de recursos que hay ya disponibles en Internet en el que se relaciona literatura y matemáticas. Un ejemplo concreto es el libro que acaba de publicar Marta para la colección Catarata, que ya me estoy leyendo y que, como le comentaba, pues a buen seguro algunas de esas cosas acabarán dentro de mis aulas. Hay ejemplos tremendos. La semana pasada estuve en Valencia en las 20º Jaim, que son un congreso de profesores de matemáticas que hay bianual en España, bastante importante, y en unos días de la comida me tocó sentarme con Constantino de la Fuente, que no sé si alguno lo conocéis, es un profesor de Burgos estupendo, que ha hecho un trabajo excepcional con un libro también, a mí me gusta mucho, que se llama El curioso incidente del perro y a medianoche. Pues este hombre ha cogido ese libro y ha hecho problemas con él de arriba abajo. Es más, ha tenido la amabilidad de compartirlo conmigo y algunos de mis alumnos ya han utilizado ese material. De eso hay mucho. El otro día todavía escuchaba un problemilla que se planteaba, uno de ¿dónde estará el lugar de la Mancha de cuyo nombre no se quiso acordar Cervantes? Pues resulta que, bueno, si te pones a leer la novela con cuidado, con atención y empiezas a hacer estimaciones, acabas intentando más o menos una idea aproximada de dónde estaba ese lugar de la Mancha, aunque parece ser que también hay mucha polémica al respecto y, bueno, podríamos hablar aquí de lo que es el control del error y todas estas cosas en la medida. En ese sentido sí que, bueno, creo que es muy útil para contextualizar y para proponer a los críos lo que ahora vamos a llamar situaciones de aprendizaje, contextualizadas y adecuadas para que ellos no solamente desarrollen la competencia matemática, sino el resto de competencias, entre ellas la competencia lingüística. Yo personalmente quise hacer mi aportación con unos cuentos que escribí a raíz de un personaje que creó mi mujer, que también es profesora de matemáticas y matemática. Ella le propusieron, vinieron a la SADEM, que es la Sociedad Asturiana de Educación Matemáticas, que yo presido actualmente, con la oferta de un taller para niños pequeños de matemáticas. Ella, pues, que es así de rumbosa, pues cogió el testigo y se inventó un personaje que se llamaba la payasita Pi en el país de las matemáticas. En unas Jaén, de nuevo, conocimos a Clara Grima y sus libros y sus cosas y nosotros volvimos como ilusionados diciendo que podíamos hacer algo con eso. Y de hecho escribí 14 cuentos que son La payasita Pi en el país de las matemáticas, que no están publicados, pero que sí he utilizado en numerosas ocasiones en clase. Se trata de que esta payasita pues, va corriendo mil y una aventuras, pero de vez en cuando aprovechamos para explicar cosas de matemáticas a niños, porque la idea es que sean cuentos para niños. De hecho, la estructura es, hay una mamá que le cuenta cuentos por las noches a sus 2 hijos. Esas son, digamos, las perspectivas más clásicas, yo creo. Pero a mí sí que me gustaría señalar una que creo que no se le presta suficiente atención, y ya no es tanto literatura, es quedarse con el concepto de narrar algo. Cada vez que le proponemos a los niños un problema, tenemos que construir una mínima historia. Y yo he visto cientos de libros en los que, de verdad, ¿quién redactó este enunciado? Es decir, ¿quién lo hizo? ¿De verdad? Es decir, hay que... No sé, yo creo que eso lo tenemos que cuidar, nos lo tenemos que currar. Porque además, en el enunciado también puede haber mucho aprendizaje. Supongo que coincidiréis conmigo, yo no sé si os pasó en la facultad. Yo aprendí una cosa muy rápido en cuanto llegué a la facultad. Si te ponen un problema y consigues de hacerlo sin utilizar todas las hipótesis que te han dado, está mal fijo. Es decir, te has inventado algo, hay algo que no usas, no sé, eso no puede estar bien. Pero la vida no es así. Lo primero que uno tiene que decidir cuando se enfrenta a cómo va a resolver un problema es saber qué variables son las que son relevantes y cuáles las que no. Voy a poneros un ejemplo para ilustrar esto. En primero de la ESO estudiamos la divisibilidad de los números, una cosa, bueno, muy importante, muy trascendente, de mucha profundidad en lo que respecta a la estructura de los números, pero bastante trivial. El típico problema de divisibilidad es el siguiente. Hay dos autobuses que coinciden a las 8 de la mañana en una parada, uno tiene una frecuencia de 15 minutos y otro de 20 minutos. Venga, va, ¿cuándo vuelven a coincidir? Pues vale, muy bien. Ya ellos, si ya saben que tienen que calcular el mínimo común múltiplo, ya estás muy contento, o si te lo razonan por otro lado, me da igual. Bueno, el caso es que yo ese problema, un día lo pensé y lo transformé en lo siguiente, que además es que lo uso todos los años. Yo creo que lo pongo todos los años en los exámenes de primero de la ESO. El problema es esencialmente el mismo, pero, dice, si las líneas 13 y 17 de los autobuses de Emtusa, que es la línea de autobuses urbanos de Gijón, coinciden en la
parada de la Plaza de Europa a las 8 de la mañana y uno tiene una frecuencia de 15 minutos y otro tiene una frecuencia de 20 minutos, pues ¿cuándo volverán a coincidir? ¿Por qué planteé el problema así? Primero, porque la apuesta era, ya veréis cuántos utilizan el 13 y el 17 para hacer cuentas. Y tristemente lo usan muchos, muchos. ¿Qué será el primer objetivo? Lo que me hizo gracia fue lo que salió después, no el primer año. Un año me dice un crío, oye, profe, que en Gijón no tenemos línea 13 y 17. Digo, vale, buena observación. Bueno, que es un poco, es decir, es el contexto en el que están las cosas. Tú no tienes que entender algo más de esos 4 números que hay ahí. Otro que me hizo mucha gracia también fue, ¿qué significa Emtusa? Que te da pie para hablar, bueno, la empresa municipal de transportes de la ciudad, puedes ya tirar ahí del hilo del respeto al medio ambiente, de lo que es viajar en medios sostenibles. Llegué a hablar cosas de lengua, como qué es un acrónimo, ¿no? Para explicar lo que es Emtusa. No sé, una simple modificación un poco tonta del enunciado le aportó una riqueza al problema que no tenía antes. Y aprovecho esto porque vuelvo a comentar lo que he estado viendo esta semana en Valencia. Ahora está, desde hace tiempo, hay un término muy habitual dentro de la docencia de las matemáticas que son plantear a los niños actividades ricas, que tengan algo más de chicha que 3 por 2 son 6 normalmente, ¿no? Y luego otro concepto que era el de suelo bajo, techo alto. Tú planteas una actividad de suelo bajo a la que todo el mundo pueda acceder, pero tiene que ser suficientemente rica e interesante y tú la tienes que motivar con tus preguntas para que pues, puedas llegar hasta un techo alto. Y eso, todo ese planteamiento y todo lo que nos va a traer la nueva reforma educativa, que en el fondo no es tanto, lo que pasa es que a las leyes anteriores no les hicimos caso, ahora lo dicen más explícitamente. Todo eso va a hacer que, en mi caso, el profesor de matemáticas, tengamos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos y también con nuestros críos, nuestros alumnos, sobre cómo les contamos las cosas y cómo se las explicamos. Las matemáticas normalmente las presentamos de una manera demasiado aséptica, demasiado aburrida y que bueno, pues que no hay, es muy difícil que la gente entre por eso. El otro día yo había escuchado algo de la historia que nos ha contado Antonio sobre Felix Hausdorff. Y lo cierto es que yo uno de los traumas que tengo más grandes de cuando llegué a la Facultad de Matemáticas fue que el primer día me dieron pura y dura la definición de espacio topológico. No la voy a repetir aquí. Pero básicamente tiene una cosa que chirría, que es que hay unas cosas que pueden hacerlos infinitos conjuntos y otra que pueden hacerlos solo una cantidad finita de conjuntos, ¿no? Los abiertos y los cerrados. Una compañera mía de clase, pobrecita, inconsciente, le preguntó a aquella profesora que por qué la definición era así. Y la señora aquella, que debió quedar descuartizada en aquel momento, dice, esta chica que me pregunta, dice, bueno, mira, en las definiciones no se demuestran, se discuten. Y yo me quedé, digo, venga, vamos a discutir, ¿no? Vamos a discutir de esto. No discutimos nada. Tuve que acabar la facultad para saber lo que era la topología. A lo mejor si te hubiese tenido de profesora lo hubiese aprendido antes. Lo que me alucina de esto es que una historia como la de Felix Hausdorff, que es como el papá de la topología, no nos la contasen. Que no nos contasen eso. Es decir, las matemáticas son muchísimo más que números, por supuesto, o que estructuras algebraicas o que ideas abstractas. También hay muchísima creatividad que se tiene que poner de manifiesto también. Y bueno, yo muchas veces lo he dicho, para mí los matemáticos, eso es tirarme un poco de la moto, pero bueno, somos de los científicos, digamos, como los más artistas. Y no quisiera enrollarme mucho más y dar la palabra a otras cosas, porque tenía alguna otra idea más, pero vamos a dejar que siga la conversación mejor, ¿verdad? Gracias, Rubén. Bueno, tenemos un pequeño margen temporal por si alguna persona asistente quiere preguntar algo o introducir algún tema susceptible de ser contestado por los miembros de la mesa. Por estos, no, yo no... Bueno, yo tenía otro punto de vista también, si no hay nada que decir. Si quieres lo comento. Que lo comentó también antes Marta, no sé si fue la segunda intervención que tuviste. Yo que vengo de una experiencia reciente de escribir una novela, de lo que me di cuenta al final es que no hay mucha diferencia entre cómo te enfrentas a la escritura de una novela y cómo te enfrentas a
no tanto a lo mejor a la demostración de un teorema concreto de matemáticas, pero sí a la elaboración de una teoría. Yo, sinceramente, me he sentido como que había escrito una tesis. Es decir, me tuve que inventar un contexto, un espacio. Si voy a la abstracción matemática, un espacio donde hay una serie de reglas y cosas que los elementos que allí viven tienen que respetar, y luego coges unos cuantos de ellos, empiezas a combinarlos y a relacionarlos para llegar a una cierta conclusión. Esa estructuración, esa forma de razonamiento, ese obligarte a ti mismo de que cada cosa tiene que tener un motivo y una causa y es lo que te lleva a que ocurra lo siguiente, eso es puro ejercicio de matemáticas y se plasma claramente en una novela. Para mí hay un paralelismo muy grande. Lo cierto es que siempre preguntan, pero tú como eres matemático, ¿cómo escribiste un libro? Y no sé, a mí me dan ganas de sacar la lista de matemáticos que han escrito libros o hecho películas o se han dedicado al arte, que es muy, muy, muy larga. ¿Algo más queréis añadir? Yo sí quería hacer un comentario de algo que has comentado tú sobre la docencia. Desde hace tiempo observo con mucha preocupación que gran parte de nuestro alumnado no entiende los enunciados, pero no entiende enunciados muy sencillos. De hecho, a veces se aburren cuando tienen que leer 3 líneas y creo que es una falta terrible de lectura. Creo que para mí la lectura está antes de cualquier cosa, antes de las matemáticas, lo digo siempre. Parece que estoy echando piedras sobre mi tejado, pero no, porque creo que tienen muchos fallos que provienen de la falta de lectura. Y hay que leer de todo, además. Yo creo que hay que leer de todo. Cómic, novela, historia, ensayo, de todo. Porque están perdiendo mucho su comprensión lectora y fallan a veces en matemáticas porque no entienden lo que se les está pidiendo. Y en la universidad a lo mejor no es tan fácil plantear una historia como tú lo has planteado, ¿no? Que está muy bien, es un ejemplo precioso, pero es que un alumno o una alumna de segundo de carrera te diga, cuando viene a mirar un examen, le dices, pero es que no has contestado la pregunta, y te diga como respuesta, de verdad esto es real como la vida misma, es que al leer la segunda ya estaba aburrido. Dices, pero bueno, esto es un fallo terrible, de verdad, Y entonces no dejó de leer. Y a mí esto me da un poco de miedo, porque creo que cada vez leen menos, cada vez leemos menos seguramente, también las personas mayores, y creo que para aprender hay que leer. Está muy bien ver, está muy bien escuchar, pero hay que leer. La lectura es fundamental. A mí me lo tienen dicho muchas veces los críos, profe, es que pones unos problemas muy largos. Digo, no. Estoy poniendo una situación que intento que sea real. Es decir, no, el objetivo de la docencia de las matemáticas al nivel que yo enseño en secundaria no es formar técnicos ni grandes matemáticos que vayan a descubrir grandes teoremas. Lo mío es educación secundaria obligatoria para toda la ciudadanía. Tenemos que dar una formación integral y bueno, quizás ahora, me he terminado de leer el nuevo currículum hace unos días, podamos acercarnos un poco más a lo que verdaderamente se necesita. Es decir, todavía estamos en debates absurdos sobre uso de la calculadora o no, por ejemplo. ¿De verdad? ¿De verdad a día de hoy tenemos que discutir sobre eso? ¿De verdad solo le puedo plantear a mis niños ejercicios donde solo salen números enteros porque si no te dan un cuarto de hora haciendo cuentas? ¿De verdad la exigencia de la competencia matemática está en tu habilidad de cálculo o está en la capacidad, en tu imaginación, en tu capacidad de resolver situaciones problemáticas? Supongo que estamos, yo lo digo, y yo soy de álgebra, pero estamos como hiperálgebra, bueno, demasiada álgebra, ¿no? Es decir, hemos encontrado esa herramienta que es maravillosa, que es un invento estupendo de la humanidad, pero también lo digo muchas veces, vamos a ver, si desde Diofanda hasta Vieta, y que alguien me corrija, pasaron unos 2000 años de desarrollo del lenguaje algebraico, donde gente lista, pero lista de verdad, no lo termino de ver claro, ¿qué pasa? ¿Se piensan que yo a un crío de 12 años se lo voy a meter en 2 semanas o en 2 meses el álgebra? No, las cosas estas van poco a poco.
muy poco a poco, y desde luego no se pueden presentar de una manera bruta y aséptica definición-teorema. Es decir, esto hay que venderlo de otra manera. Y la literatura en general, los cuentos, los libros o las pequeñas historietas son, desde mi punto de vista, un mecanismo estupendo, porque además refuerzan el resto de contenidos, de competencias. No se pueden hablar de contenidos, cuidado. El resto de competencias básicas que debemos de desarrollar. Y eso te da pie a otras muchas cosas, entroncarlo con otras materias, ¿no? Entonces, bueno, por ahí yo creo que sí que es un camino en el que se debería trabajar. Los profesores deberíamos implicarnos en eso con seriedad. Gracias. Antonio. Sí, quería hacer dos matices, dos puntualizaciones muy cortas. Una para Carlo. Sospecho que sé de qué editorial estás hablando. A mí también me hicieron un encargo de libros esa misma editorial y conseguí una cosa que para mí fue sorprendente, y es que cada unidad empezaba con un texto literario. Porque leer cosas que tengan que ver o no tengan que ver con las matemáticas es fundamental para formar el espíritu crítico del alumno. Y la segunda cosa, no siempre la culpa la tiene el empedrado. Me explico. Las matemáticas es probablemente la materia que se imparte desde infantil hasta la universidad con un desconocimiento total de los protagonistas de la historia. Es decir, contamos en cualquier nivel hechos, conceptos, teoremas, resultados, sin ponerles cara, sin ver qué personajes había detrás de eso. Es decir, sin hacer un relato histórico vinculado a los resultados matemáticos. Y yo creo que eso es un déficit y un trabajo que tenemos que hacer, que empeñarnos los profesores. A nadie se le ocurriría hacer una asignatura de historia del arte hablando de la Capilla Sixtina, pero sin hablar de Miguel Ángel, ¿verdad? Pues mirad el ejemplo de Hausdorff, pero es que está lleno, el currículum de matemáticas está lleno de cosas de esas. Y decía Miguel de Guzmán, y con esto termino, la historia de las matemáticas está plagada, la historia de la enseñanza de las matemáticas está plagada de hechos que son de por sí lo suficientemente atractivos para atraer a nuestro campo a cualquier alumno. Yo le decía, no solamente de hechos y de historias, de películas. La historia de las matemáticas ha dado para hacer muchas películas, y es en parte culpa nuestra si no lo estamos haciendo, llevando esa tensión emotiva, esa tensión del relato. Hay que contar lo que hay detrás de los resultados matemáticos. Y quería decir solo una cosa. No estoy allí presente, no por decide y tal, es que con buena puntería he ido a coger el COVID justo esta semana. Y no quería contagiaros ni a los de la mesa ni a los asistentes. Gracias. Ángel. Corta y yo despido. Es decir, acaba tu discurso y yo los despido. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra presencia. Voy a pasarle la palabra a Ángel con un poema hiperbólico que he aprendido del libro de Marta, que me ha impactado especialmente, que es más o menos pensaré en ti mientras pi tenga decimales. Bueno, Ángel. Bueno, llegamos al final del primer día en 35 años en que la Semana Negra decide dedicarle a las matemáticas y a la narrativa, a la narración y las matemáticas, varias actividades. Yo quiero daros las gracias a Carlo, que ya es más habitual en la semana en varias veces, a Marta, a Velar y a Zamanillo por habernos permitido todo esto. A Marta porque te ha costado mucho llegar, más todavía de lo que pensamos que te iba a llegar, y porque vas a poder estar muy poco tiempo, que espero que todo este montón de actividades que te colocamos hoy, que han sido muy exitosas, hayan merecido la pena. Y solamente deciros eso, que nos lo hemos pasado muy bien con vosotros,
que todos los que pensaran que lo de las matemáticas era un rollo y que relacionarlas con la literatura era como sacar los pies del tiesto, pues ya habrán visto que no, que si Carlos demuestra que los niños pueden estar comprando libros, todos los padres que tenemos hijos tenemos en casa el libro de Malditas Matemáticas, pues es justificado. Quizá el problema es que no hay malditas matemáticas para adolescentes, malditas matemáticas para la edad madura y malditas matemáticas para la cuarta edad, ¿no? Que es en la que estoy entrando yo, me da la impresión. Y eso, daros las gracias también a todos, y ya hoy mismo estamos preparando el Día de las Matemáticas en la Semana Negra del año 2023, porque ya hemos encontrado a otro matemático que nos ha dicho, pero yo hubiera estado encantado y todo esto. Y hubiera estado otro más y no hubiera sido porque, no sé, porque empezaron la guerra de Rusia demasiado tarde, porque si lo hubieran empezado un poco antes hubiéramos tenido a otro matemático hoy también. Pero así son las cosas son como son. Bueno, eso. En la Semana Negra despedimos a la gente que nos ha gustado. La forma de darle las gracias es este fuerte aplauso que les vamos a dar ahora. Gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la cuaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre
ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.